estoy empezando la grabación ya cuando vamos a empezar el tema y no desde que estamos viendo el centro de calificaciones, porque creo que ese fue el problema que tuve con los videos que les compartía precisamente a ustedes en esta ficha, que los bajaba a YouTube. Entonces, pues, vamos a ver si ahorita ya podemos ahí sí trabajar sin problema. Listo. Entonces, vamos a revisar una cosita primero. No les voy a compartir por ahora centro de calificaciones porque pues estoy en el proceso de revisión de evidencias. Entonces, pues hay algunas que todavía están pendientes por entregar y pues las estaré terminando de revisar en el transcurso de la semana. Entonces yo creo que entre miércoles, jueves máximo les estaré compartiendo el centro de calificaciones para que ustedes pues em, puedan ver cómo van. Pero lo que sí me he encontrado ahorita calificando, que eso es algo que hemos ido hablando, es que recuerden, cuando ustedes vayan a enviar una evidencia, a veces nos pasa que la cargamos, listo, escribimos el comentario, pero no finalizamos el proceso, no le damos enviar. Entonces esta evidencia puede haber quedado en borrador. De hecho, me han aparecido varias evidencias en borrador y cuando aparecen evidencias en borrador, yo no las puedo calificar porque digamos que no está la opción para retroalimentar. Entonces, es importante que ustedes entren y revisen sus evidencias que no les esté quedando en estado por enviar o en borrador. Y si es así, entonces pues terminen el proceso, le den enviar para que ya me quede a mí la evidencia en la plataforma y la pueda calificar sin problema. Entonces, hagan ese ejercicio, revisen a ver sus evidencias y ya las enviaron. Eh, bien. Segundo, em, tengamos en cuenta a veces, cuando vayamos a enviar evidencias, no confundirnos de evidencia, porque también pasó que encontré algunas que ustedes cargaron. Yo estoy revisando ahorita las de presentación de PowerPoint y matriz DOF y encontré unas que ustedes cargaron y no estaba la evidencia correspondiente a matriz DOFA o a la presentación de PowerPoint, sino que estaban las evidencias de inglés. Entonces, tengan ahí pendiente eso, porque pues muy seguramente a los que les pasó, pues ahí les envié el anuncio, el mensajito diciéndole que pues la evidencia no corresponde a la requerida en ese enlace, entonces pues la deben de volver a enviar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de pronto pues cuando están cargando evidencia se confunden del enlace o se confunden del archivo y por eso no entregamos la que es, ¿vale? Bueno, ese era como los anuncios parroquiales. Mm, Otro anuncio, pues vi que han tenido como problemas con la grabación de inglés. Entonces aprovechemos esta semana que tenemos formación con la instructora y le comentan de nuevo que pues la grabación tuvo algunos problemas para que ella pues revise. Revise a ver si de pronto fue alguna falla técnica que tuvo o algo y pues mirar cómo se soluciona. De pronto cuando vayan a empezar la sesión, sería bueno como que le recuerden o le indiquen que tuvieron ese problema con la grabación, le expliquen específicamente cuál fue la novedad que se tuvo, que no se escuchaba bien o que no se veía bien o la que ustedes pues, han encontrado, para que ella lo pueda ajustar o de pronto, antes de empezar la sesión, pues pueda hacer una explicación de lo que vieron en la sesión anterior y así pues nos quede esa nueva sesión con la explicación. ¿Listo? Entonces, para que lo puedan revisar ahí. Ah, listo. Muy gracias, Jonathan, por esa información. Ya es una novedad aquí de ajuste, yo creo, desayuno. Entonces voy a revisarlo de una vez, si es eso, para ver si pueden validar. Entonces ya va a entrar a Casayuna y miro a ver. Ya miro, eso debe ser acá una configuración propia de desayuno. Un momentico, ya acá estoy revisando.
Ya estoy acá. Y de una vez ustedes pues si pueden revisar por ahí y ver si les aparece. Regálame un momentico. Listo, si es que preciso hicieron una actualización aquí a la plataforma. Entonces estoy viendo cómo les ajusto para que lo puedan visualizar. Juliet, buenas tardes. Listo, muchachos. Yo creo que ya lo pueden revisar. ¿Puedes mirar, por favor, si ya les sale? Listo. Vamos a ir avanzando y ya ustedes pues me informan si les aparece. Creería que ya podrían verla. Vamos a ver. Bueno, mientras me van confirmando, entonces, bueno, vamos a ir revisando qué hemos estado trabajando. Entonces, la primera formación que tuvimos este año, vimos entonces lo referente. Listo, Jonathan, vale, súper, gracias ahí por el dato. Ya, entonces ya se puede visualizar. Bueno, entonces, en la primera semana estuvimos viendo
o un recorderis de los medios y los modos de transporte. Con eso pues se construyó una presentación de PowerPoint, una matriz DOFA. Y para esta semana, entonces tenemos la evidencia del video explicativo. Donde estamos hablando del tema de paletización. ¿Listo? Que fue lo que vimos la semana pasada. Que pues es la evidencia donde vamos a estar hablando esta semana. ¿Listo? Que recuerden, era la evidencia de tomar un ejemplo de un producto y hacerle todo el proceso de su empaque y de su embalaje, siguiendo cada una de las etapas, generando ese concepto de unitarización de la carga. ¿Listo? Entonces recordábamos que hacíamos el ejemplo que nos compartían de la pintura, eh, que veíamos entonces también el ejemplo de los tarritos de champú, donde pues los íbamos distribuyendo pues en cada una de las etapas, después los teníamos en nuestro envase, después en una caja, después la caja entonces la paletizábamos eh, en un pallet. Luego de ello, entonces llenábamos un contenedor y así digamos que era todo el proceso de unitarización de la carga. Entonces, esa pues es la evidencia que ustedes van a estar trabajando para esta semana. Entonces, para ello, revisar el video de la sesión pasada. Para hoy, entonces vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las rutas, las diferentes rutas que existen en Colombia para movilizar la carga desde el punto de vista principalmente terrestre, ¿listo? Entonces, el medio terrestre. Entonces, vamos a ver cuáles son esas rutas que conectan al país y que se utilizan, pues, frecuentemente o que son las principales para movilizar todo lo que es carga a nivel Colombia. Entonces, vamos a empezar a ver ese tema. La intención con ese tema es que construyamos una matriz. Esa matriz yo les voy a compartir al final, entonces, una plantilla de Excel para que ustedes lo puedan diligenciar. Y les voy a compartir también un documento como a modo resumen, donde ustedes pues van a poder encontrar información que les va a servir para, para la evidencia. Entonces ya vamos a por acá. Entonces vamos a ir revisando. Entonces, la temática que vamos a ver hoy es esto: estructura de una matriz de ruta para el transporte de carga terrestre. La intención entonces es conocer los elementos para que al final construyamos una matriz como esta. Este es el formático que yo les voy a compartir con cada una de los puntos de origen y destino según los puntos principales de distribución o de transporte de mercancía a nivel Colombia. Entonces la intención pues es investigar cuánto es la distancia que hay entre esos puntos, cuánto es el tiempo promedio del trayecto, qué requisitos existen para ingresar a esos puntos, qué requisitos existen para descargar la mercancía y qué observaciones o puntos a tener en cuenta. ¿Listo? Esa es la intención, construir esta matriz. Entonces vamos a ir viendo un poco al respecto. Entonces, primero que todo, ¿por qué es importante conocer nosotros una matriz de ruta? Porque como les mostraba anteriormente en el ejemplo, pongámonos en el papel que nosotros somos pues esta empresa transportadora y pues debemos de establecer las diferentes rutas que van a cumplir pues nuestros vehículos. Entonces, pues lo ideal es que nosotros tengamos de manera estandarizada y documentada esta información para que sea mucho más fácil hacer los procesos de planeación del servicio. Entonces, en esta matriz, lo que nosotros vamos a encontrar, como veíamos anteriormente, pues son la información referente a dos puntos: el punto de origen, el punto de destino. Y dentro de esos dos puntos, pues información clave, como la distancia que hay entre esos dos puntos, el tiempo que se toma pues ese trayecto,
los requisitos que pueden haber para ingresar de pronto si es a un puerto, los requisitos que debe tener la carga para poder ser inspeccionada en ese lugar y algunas observaciones que va a tener en cuenta. Observaciones relacionadas con el estado de vía, con la seguridad, con X criterios que vamos nosotros a tener en cuenta en el trayecto. Entonces, la idea es que nosotros tengamos pues ese documento construido y que nos sirva como referencia. Obviamente, pues con el día a día y con la operación diaria, pues nosotros vamos a ir volviendo esto mucho más mecánico, ¿no? Pero pues inicialmente es importante conocerlo. Entonces, aquí pues nosotros, ¿qué buscamos? Primero, identificar las rutas más importantes a nivel de Colombia. Para identificar esto, entonces vamos a localizar primero cuáles son esas ciudades eje comercial de Colombia y segundo, vamos a identificar cuáles son pues los puntos de conexión que tenemos nosotros eh, con el comercio internacional. Entonces, en este caso, pues vamos a averiguar o vamos a ver las tres principales ciudades a nivel Colombia, que son Bogotá, Medellín y Bucaramanga, desde el punto de vista comercial. Y vamos a ver los cuatro puertos que tenemos en Colombia para hacer el proceso de conexión internacional vía marítima, ¿no? Entonces, con esto, pues vamos a ver primero por qué estas tres ciudades, ¿listo? ¿Cuál es, digamos, la finalidad o cuál es el fuerte de cada una de estas ciudades? Esto pues ya lo vimos la vez pasada, que es un modo de transporte, que es un medio de transporte. Entonces tenemos tres ciudades que son las, digamos, como desde el punto de vista eh, productivo y comercial, las más importantes. Entonces, pues la primera, Bogotá, que pues hacer la capital es el punto principal, ¿no? El mayor nodo logístico y es el centro del comercio, de la industria y los servicios con alta conectividad a nivel nacional. Digamos que en Bogotá pues encontramos todo tipo de comercio, ¿no? Ya encontramos otras dos que ya son más enfocadas en cierto tipo de industrias. Entonces, respecto a Medellín, pues siempre ha sido em, catalogada e identificada por la industria textil. De hecho, pues se establece que es como la más importante desde el punto de vista textil. ¿Cuáles son sus fuertes? Pues la manufactura y la confección. Y pues en ella tenemos una conexión directa o pues más cercana con los puertos del Caribe. Y Bucaramanga, entonces también ha sido muy eh, resaltada a nivel Colombia por una industria que es la industria del calzado y la manufactura, ¿cierto? Y pues en este caso, Bucaramanga pues tiene digamos como dos atractivos, que es uno la conexión hacia el Atlántico y dos la conexión hacia Venezuela. Entonces digamos que tiene como estos dos puntos estratégicos ahí. Obviamente pues a nivel Colombia tenemos otras ciudades importantes como lo es Cali, como lo es Barranquilla, pero en estas ciudades digamos que no nos centramos tanto hacia la parte de la industria, de la fabricación y la manufactura, sino que nos centramos más es a la parte de los puertos. Entonces, en la costa pacífica, cerca a Cali, pues tenemos Buenaventura, que es el puerto más importante de Colombia, porque allí permite pues movilizar más del 40% de toda la mercancía que llega al país. ¿Por qué esto? Pues porque tiene una conexión directa con Asia y con el Pacífico y se especializa en todo tipo de cargas, ¿listo? Y todo tipo de contenedores. Ese digamos que es la conexión que tenemos nosotros desde el punto de vista del Pacífico. Hacia el punto de vista del
del Atlántico o del Mar Caribe, entonces tenemos la costa atlántica. Aquí, entonces, encontramos el segundo puerto más importante que tenemos nosotros, que es el de Cartagena. Entonces, allí, pues más o menos es el 27% de la mercancía que circula a nivel nacional. Y su fortaleza, pues es que está conectada directamente con Estados Unidos y con Europa. Tenemos otro puerto, no tan importante como el de Cartagena, pero se enfoca más en otro tipo de industria, principalmente en esa industria, digamos, de transporte minera, que es el puerto de Santa Marta. Y por último, tenemos el puerto de Barranquilla. El puerto de Barranquilla pues no es tan grande y digamos que se presta más, es hacia el punto de vista de transporte interno de forma fluvial. Entonces es, digamos, ideal para el transporte de mercancía que va por el río Magdalena hacia la costa, ¿no? Porque pues ahí es donde tenemos la desembocadura del río. Entonces, con este panorama, identificamos tres ciudades importantes desde el punto de vista manufacturero, Bogotá, Medellín y Bucaramanga, e encontramos tres ciudades importantes desde el punto de vista portuario, que son Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Entonces, lo ideal con la matriz es que nosotros construyamos las conexiones entre las ciudades principales y los puertos. Identifiquemos cuáles son la distancia que hay en kilómetros, en tiempo y qué requisitos existen. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a ir viendo más adelante. Para nosotros transportar esa mercancía, entonces existe algo que de pronto ustedes han escuchado y los que trabajan en la industria pues conocen muy bien, que es lo que se denominan los corredores, ¿listo? Los corredores logísticos. Estos corredores logísticos básicamente son estas vías que conectan estos puntos a nivel interno. Entonces, el principal corredor logístico que tenemos nosotros es la Ruta del Sol. Esta pues que va desde Bogotá hacia la costa Caribe. Esa es la principal ruta, que de pronto los que vivimos por acá por el lado del Tolima, pues la recorremos saliendo por Honda hacia allá. La recorro mucho porque pues viajo frecuentemente a Medellín, entonces es la ruta que cojo para Medellín. Igual los que están en Bogotá, es la ruta que bajan desde Bogotá, Guaduas, Honda y a veces tomamos un tramo de la Ruta del Sol, ¿no es cierto? Y que si seguimos derecho, llegamos a Santa Marta. Otra ruta, como les decía, pues que se conecta de cierta manera, es la autopista, aunque está, yo diría que está mal nombrada autopista porque no es una autopista, entre Medellín y Bogotá. De hecho, es algo que siempre me pregunto porque es una ruta muy importante, pero que tiene un trayecto, eh, tiene dos trayectos bien importantes donde solamente no hay doble calzada, sino es una vía bajando, una vía subiendo y está bastante rota, principalmente por la parte de subir hacia Santuario, ¿no? En Medellín, por allá por los Doradal. Entonces, bueno, pero pues es una ruta por la que se transporta bastante mercancía. Conecta las dos principales ciudades de Colombia. Tenemos otra que es la Troncal del Magdalena. Entonces aquí es la ruta que nos conecta Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Y la ruta que nos conecta la parte del oriente, del suroriente, que es la vía panamericana, que nos conecta Cali con Pasto. Finalmente tenemos otra ruta importante, en la que particularmente creo que solamente la he hecho una vez en mi vida, que es Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, conectando pues estas ciudades, ¿no? Que también toma cierta parte o podría llegar a tomar cierta parte de la Ruta del Sol, dependiendo por dónde se maneje. Entonces tenemos cinco
corredores logísticos principales, 5 rutas principales en Colombia, que nos permiten conectar las 3 ciudades con los 4 puertos que tenemos. ¿Qué documentación se necesita? Entonces, cuando hablamos de documentos, vamos a hablar de 3 aspectos. Los documentos necesarios del vehículo, los documentos necesarios del conductor y los documentos necesarios de la carga. Entonces, respecto al vehículo, entonces pues tiene que tener su tarjeta de propiedad, tiene que estar registrado eh, tiene que estar registrado como un vehículo para transporte de carga, debe tener un SOAT y la revisión técnico-mecánica para los que pues lo requieran según su modelo y deben de tener una póliza. Eso respecto al vehículo. Respecto al conductor, pues debe tener una cédula de ciudadanía, una licencia de conducción, pero que tenga categoría C2 o C3. Debe contar con seguridad social y con eh, certificados de aptitudes para el transporte o para la conducción de estos vehículos. Y respecto a la carga, entonces debe tener un manifiesto de carga, donde pues se indican las características de la carga, una remesa terrestre, es decir, el contrato que hay para transportar esa mercancía, la factura de la mercancía y eh, si si el proceso no es de exportación sino de importación, pues la declaración de importación, donde se valida pues que la mercancía está pues en estado OK. Entonces esos son los documentos que tenemos para transportar vehículos por esos corredores viales. Ahora, ¿qué requisitos deben de cumplir las mercancías en los puertos? Entonces, para los puertos debemos de tener estos elementos. Lo primero, eh, que la empresa que está movilizando la mercancía, pues debe estar registrada en la plataforma de cada uno de los puertos. Entonces, a mano derecha vemos las direcciones o las URLs de cada uno de los puertos. Entonces, deben de estar, pues, inscritas, deben de existir. Segundo, pues debe contar con la inspección de seguridad. Generalmente, pues lo pueden hacer por rayos X o por revisión física. Eso pues ya también dependiendo del tipo de carga. Debe haber pues hecho el pago de las tarifas portuarias. Eh, Debe tener autorización de la DIAN, debe conocer los horarios operativos y debe pues generar su proceso de agendamiento. Entonces, digamos que respecto a documentación, pues todo lo que sea documentación propia de la carga, creo que la vez pasada lo veíamos con ustedes, dependiendo del tipo de carga, pues ahí vamos a necesitar unos permisos especiales. Entonces, también contar con esa información. John. Profe, usted dice con respecto a lo de carga seca, ¿cierto? Es lo que usted está explicando en estos momentos. Sí, sí, señor. Tipo de carga seca que llevemos pues por transporte terrestre y que lo vayamos a exportar o por el contrario, igual si vamos a importar, aunque en este caso es más para exportar, ¿no? Porque es cuando estamos llevándola hacia estos puertos, sí, señor. Profe, y en un caso de un ejemplo, transporte de líquidos, puede ser líquidos inflamables, hidrocarburos, ¿la documentación ahí cambia o qué? Digamos que esta documentación es como la documentación administrativa que se debe tener para que el vehículo ingrese. Dentro de ese tipo de productos que tienen un comportamiento especial, era lo que les manifestaba que deben de tener pues documentación extra. En este caso, cuando digamos si son líquidos inflamables, pues debe tener una documentación relacionada con el tratamiento adecuado de esa mercancía. O si, por ejemplo, son productos alimenticios, entonces muy seguramente debe llevar la documentación del ICA. Entonces, dependiendo del tipo de producto,
debe llevar esos documentos extra, ¿sí? Digamos que esto es como la base que todos deben de tener y ya, dependiendo del tipo de mercancía, pues su documentación específica para poderla transportar y poderla pues eh, ingresar al puerto. Ok, profe, muchas gracias. ¿Listo, Jan? Listo. Entonces, em, con esto ya tenemos, digamos, como la base para la construcción de la matriz. Entonces, ¿qué tenemos? Ya vimos o reconocimos estos tres puntos principales. Em, Segundo, ya encontramos cuáles son, digamos, los puertos hacia donde se moviliza la mercancía. Y con estos dos datos, entonces ya podemos empezar a generar información. Entonces, lo primero, pues es identificar cuánto es la distancia que hay. Para nosotros identificar esa distancia, podemos utilizar, bueno, hoy en día tenemos más tecnologías. Podemos utilizar Waze o podemos utilizar un Google Maps para hacer un aproximado. ¿Listo? E inclusive podemos utilizar ChatGPT para preguntarle cuáles son las distancias que existen entre esos puntos. Respecto al tiempo, igual podemos hacer una consulta, pues podemos hacer una investigación de los tiempos promedio que hay de transporte de mercancía por esos corredores. Decimos promedio, pues porque sabemos que hay múltiples variables que van a afectar este proceso, entonces podemos decir que es el, el promedio. Y para conocer los requisitos, entonces es el documento que yo les voy a compartir, donde pues establece qué requisitos se necesita para ingresar a cada uno de esos puertos. Entonces con esa información ustedes van a poder construir la matriz. Entonces, un ejemplo. Si nosotros fuéramos a transportar una mercancía que vaya desde Bogotá a Buenaventura, entonces el punto de origen es Bogotá, el punto de destino es Buenaventura. Entonces, ¿cuánta distancia hay? Hay 500 kilómetros aproximadamente y el tiempo promedio para un vehículo terrestre son 10 horas. ¿Listo? ¿Qué se requiere para ingresar al puerto de Buenaventura? Entonces, lo que veíamos ahorita. En este caso, bueno, está registrado la empresa que esté registrada en la base de datos del puerto y pues la declaración de la mercancía, el turno y demás. Em, ¿Qué requisitos se tienen que tener en cuenta para descargar la mercancía? Entonces, la inspección física de la mercancía, lo que vamos allá que se hace inspección física, dependiendo del tipo de mercancía, inspección de rayos X. ¿Y qué observaciones tenemos que tener en cuenta ahí? Bueno, entonces, ahí en este caso hay que tener en cuenta que el trayecto se hace por la vía de la línea. Entonces, pues, importante tener esto en cuenta no solo por los trancones, sino por el consumo de combustible adicional por subir. Ahora, por ejemplo, si fuéramos a ir de Medellín a Cartagena, desde Medellín a Cartagena en promedio de 805 kilómetros y el tiempo entonces está en 14 horas. ¿Qué requisitos se tienen para ingresar al puerto? El formulario de ingreso de la mercancía, para descargar el formulario de descargue y puntos a tener en cuenta. Pues en este caso, que hay 12 peajes. ¿Listo? En las observaciones, entonces es tener en cuenta aspectos relacionados o con los costos, que puede, digamos, como alterar los costos, o relacionados con la seguridad, o como vemos en el último ejemplo, relacionados con las restricciones que hayan en el tránsito. ¿Listo? Entonces, la intención es construir esta plantillita que yo les voy a compartir. Y ya se las proyecto. Entonces, aquí tenemos una plantilla. Entonces, acá vamos viendo que tenemos la conexión entre Bogotá y Buenaventura, Bogotá-Cartagena, Bogotá-Santa Marta, Bogotá-Barranquilla. ¿Listo? Medellín-Buenaventura, Medellín-Cartagena, Medellín-Santa Marta, Medellín-Barranquilla. Bucaramanga-Buenaventura, Bucaramanga-Cartagena, Bucaramanga-Santa Marta, Bucaramanga-Barranquilla. ¿Listo? Es el trayecto que hay
entre la ciudad principal y el puerto. Como valor agregado, ustedes pueden pues también incluir la distancia que hay entre ciudades. Pero digamos que como tal para la plantilla, que es la que les voy a compartir, está más que bien que lo hagamos solamente desde la ciudad de origen hacia los puertos de destino. ¿Listo? Entonces, para la distancia, pues hacemos una investigación con Google Maps o con ChatGPT. Ella nos puede decir cuánto tiempo promedio hay entre cada uno de estos puntos. Para los requisitos, entonces, voy a compartir también por aquí este documento. Este documento que pues nos ayuda muchísimo. Nos va a hablar, bueno, nos da información de los diferentes puertos, nos da la información que hay entre cada una de las rutas, las distancias, aquí están las distancias, los requisitos, aquí los requisitos para ingresar al puerto de Aventura, los requisitos para ingresar al puerto de Cartagena, los requisitos para ingresar al puerto de Santa Marta y los requisitos para ingresar al puerto de Barranquilla. Entonces, digamos que aquí este documento es de gran ayuda y lo que requeriríamos así es llevar esa información a la plantilla. Y ya con esto, pues ustedes quedan con un muy buen insumo de información sobre las rutas que existen en Colombia, los requisitos y las restricciones que puedan haber. ¿Listo? No sé si quedó alguna duda, si quedó pues todo como comprendido, algún comentario. Todo claro, profe. Pues yo, muchas gracias. Profe, su merced dice que nos comparte, ¿a dónde nos comparte eso? Yo ahorita se los comparto aquí por el grupo de WhatsApp. No sé si Juan está o no está en el grupo. Sí, señor. Ah, listo, Juan. Sí. Entonces yo siempre les suelo compartir aquí en el WhatsApp un mensajito. Entonces les pongo el nombre de la evidencia. De hecho, lo voy a hacer de una vez. Solamente me queda faltando compartirles el enlace de la grabación. Entonces, acá va el nombre de la evidencia. Y les adjunto estas tres cositas. Listo. Entonces la intención, ya se los compartí ahí al... Ah, no, se lo compartí, fue a un chat. En un momentico. Aquí. Esto y esto. Listo. Entonces ya se los compartí ahí por el WhatsApp. Siempre trate de ponerles el nombre de la evidencia para que les quede más fácil buscarlo. Entonces ustedes cuando estén buscando la información, pues simplemente escriban el nombre de la evidencia que están haciendo y pues ahí les ayudaría mucho más a encontrar todo el dato. Me queda faltando subirles la grabación, que esta pues ya me queda ahorita apenas terminemos la sesión y la pueda subir a YouTube. Se las comparto también ahí para que la puedan ver. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, pues era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Recuerden entonces hablar con la instructora María Fernanda mañana que tenga sesión. Le comentan pues el tema de las grabaciones para que ella pues de pronto pueda hacer sus ajustes y no tenga ningún inconveniente. Recuerden también entonces cuando estén entregando las evidencias, eh, culminar todo el proceso, no solo cargarlas, sino también verificar que queden enviadas para que no nos queden en borrador y así se las pueda calificar. ¿Listo? Y ya, cualquier cosita, estamos ahí en contacto por el grupo y, y nos estamos ahí hablando, ¿vale? Que tengan buena noche, muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe. ¿No? Chao.
Gracias, profe, que pasen buena Chao, noche. profe. Gracias. Buenas noches para Igualmente. todos. Gracias, Buenas profe. noches. Chao.